¿Y qué quiere decir eso, verdad? Un poco. Pues justamente cuando uno hace un ejercicio de crítica, como bien ustedes lo han hecho en sus exámenes parciales, es necesario comprender el proceso que se lleva a cabo para desarrollar ese razonamiento. Pues. Eh, Después de todo, cuando nosotros estamos pensando en algo, es como un análisis, una evaluación de algo aprendido o algo que se ha tenido acceso a un tipo de información o datos. Y lo que se hace, lo que hace el cerebro humano a partir de ese aprendizaje o de la adquisición de esos datos de información es un proceso que llamamos pensamiento, en el cual se razona, se analiza y se llega a algunas conclusiones que permiten otra vez al hombre avanzar en ese proceso de aprendizaje, ¿no? El pensamiento complejo acá le tenemos, antes de entrar en la definición, me gustaría hablarles de a quién le vamos a estudiar. Edgar Morin es un filósofo, sociólogo y también político francés, que hoy tiene 100 años. Eh, Esta es una foto de él cuando era joven. Él es uno de los principales referentes de la evolución del pensamiento occidental, podemos decirlo así, en el mundo. Él no solamente se ocupó de comprender el pensamiento, sino que también de difundir, de enseñar, de hablar del proceso de enseñanza y del proceso de aprendizaje y cómo el pensamiento complejo forma parte de eso. Entonces, algunos puntos o algunas ideas desde las cuales vamos a partir en esta clase son lo que acá nos muestra la presentación, ¿no? Edgar Morin ve el mundo como un todo, indisociable. O sea, no se puede partir en, se puede, o sea, no se puede dividir y decir acá existe un mundo o un submundo o hay un primer mundo y un tercer mundo. Todo está interligado, todo está entrelazado. No se puede separar, no se puede, ¿cómo decirlo? Partir. Y en ese todo indisociable es donde el espíritu individual de los individuos, valga ahí la redundancia semántica, donde el espíritu individual de los individuos, o sea, cada uno de nosotros, posee conocimientos que son ambiguos, desordenados, que necesitan de acciones retroalimentadoras y proponen un abordaje que se da de manera multidisciplinaria y multireferenciada para lograr la construcción del pensamiento. Un pensamiento, hablando así concretamente, no es algo que se pueda, bueno, o sea, no es producto de una sola persona. Eso es lo que nos está diciendo acá Morir. Todos nosotros tenemos cierto tipo de conocimiento, a veces ambiguo, o sea, parcial o desde un punto de vista desordenado, en el sentido de que comprendemos algo a partir de un momento o de una situación, pero no comprendemos a veces todo el proceso. Y sí o sí necesitamos de acciones retroalimentadoras, o sea, tenemos como un archipiélago de conocimientos que necesita un hilo conductor que vaya cosiendo todos esos conocimientos, de tal manera a que se pueda abordarlos de una manera multidisciplinaria y multireferenciada. Multidisciplinaria quiere decir desde varios enfoques de la ciencia, desde varios enfoques de la educación, desde varios enfoques de la religión, etc. Y ahí, cuando se une todo eso,
tenemos la construcción del pensamiento. O sea, es un proceso de desarrollo colectivo. Después, el segundo punto es, el pensamiento se desarrolla con un análisis profundo de diversos elementos que componen a la certeza. ¿Okay? Hay un nuevo término, certeza. Estos elementos son los que se basan en la complejidad, que se caracterizan por tener muchas partes que forman un conjunto intricado y por lo tanto son sumamente difíciles de conocer. O sea, acá lo que nos dice Morín, nos introduce es el concepto de certeza. Nosotros tenemos la certeza de que soy paraguayo, o yo tengo la certeza de que soy paraguayo. ¿Y por qué eso? Y porque hay varios datos que me indican eso, ¿no? O sea, mis padres me contaron que nací en este país, hay un registro en el registro civil que indica que yo me escribí acá y que nací, hay un acta de nacimiento, etcétera. Varios datos, varias pruebas que me dan la certeza de que yo nací en este país y por eso soy paraguayo. ¿Entienden? ¿Okay? Si tienen alguna pregunta o duda, no duden en interrumpir, ¿sí? Bueno, después Morín también nos dice que la innovación, atención, que es una palabra muy de moda en nuestro contexto, la innovación presupone una cierta desorganización y relajamiento de tensiones estrechamente vinculados con la acción de un principio reorganizado. O sea, la innovación implica romper cosas, romper pensamientos, prejuicios, preconceptos, eh, cosas previamente establecidas como definitivas. De eso se trata de innovar, ¿verdad? Y después otro término que está muy de moda, que se repite mucho, es lo de disruptivo, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión acá es que estos conceptos nos tienen que ayudar a entender la complejidad de nuestro pensamiento como seres humanos. Y que luego pasa al ejercicio de la crítica. Bueno, el último punto dice, se opone al aislamiento de los objetos de conocimiento, los restituye a su contexto, los reinserta en la globalidad a la que pertenece. O sea, él es una persona que lo que hace es entender la individualidad del conocimiento, pero no acepta que se aísle ese conocimiento, sino que busca que se integre a los demás conocimientos, además a la globalidad. Por ejemplo, yo conozco la receta de cómo hacer una sopa paraguaya y no es un secreto eso, no lo puedo mantener disociado del resto de la humanidad. Este, y ese conocimiento contribuye muchísimo más gente y a mí mismo si es que se socializa. Mejor hay la sopa paraguaya que inventé, que tiene la mejor calidad de sabor, etcétera, que no tiene por qué no ser compartido. Es un salto cualitativo y evolutivo. Cuantitativo y cualitativo. ¿Ok? ¿Qué tal hasta ahora? Bien. Muy árida la clase, ¿verdad? Yo sé que es un tema medio, no tan atractivo, pero nos va a ayudar en el proceso de la construcción de nuestro entendimiento de la crítica arquitectónica. ¿Se sumó alguien más? Sí, profe, yo me acabo de sumar hace 3 minutitos que te estoy escuchando. Quería saber de qué estábamos hablando. Si me puedes colocar en. El pensamiento complejo, como previa a la crítica arquitectónica. Ah, perfecto, perfecto.
Ya, ya. Bueno, creo que Alex también se sumó. Esto es interesante, ¿saben? Es interesante que hablemos de esto, porque la siguiente parte de nuestro contenido de la materia, nosotros vamos a hablar sobre un tema un poquito más profundo, que tiene que ver con la estética y la arquitectura. O sea, es muy interesante desde el punto de vista reflexivo de cómo eh, este, toda la cuestión estética afecta no solamente a nuestra profesión, sino que a la gente misma. Y cómo también esa estética se construye socialmente y también a través del poder, el poder económico, político, etcétera, religioso inclusive a veces. Finalmente, ¿qué es bello y qué no es bello? O sea, hay ciertas situaciones y condiciones que la sociedad determina cuando algo es lindo, cuando no es lindo, ¿verdad? Y en nuestra profesión eso lo podemos ver, comprender mucho fácilmente, porque los clientes, cuando ejercemos el rol de arquitectos diseñadores, los clientes nos piden eh, cierto diseño, vamos a decir, de una vivienda o la reforma de una vivienda bajo ciertos parámetros que para nosotros a veces no pueden ser los adecuados. O sea, sí quiero decir, a lo mejor nosotros somos más pro hacia la arquitectura modernista o más contemporánea y nuestro cliente quiere algo más barroco, rococó o neoclásico. Nos piden molduras, nos piden todo lo que ve en Pinterest y que quiere armar ahí en conjunto, ¿verdad? Y nosotros estamos como con otro pensamiento o con otra línea de diseño que a veces no se compagina con lo que pretende el cliente, ¿verdad? O muchas veces, cuando ya trabajamos como arquitectos o como urbanistas o planificadores de la ciudad, también tiene que ver eso, la cuestión estética de qué es lindo o qué se entiende como bello para la sociedad. Eso lo entienden muy bien los artistas, los escultores, sobre todo aquellos que trabajan en el espacio público con una obra artística. Fíjense en la obra en homenaje al arpa que se colocó no hace mucho en la costanera. En realidad no era el arpa, era a Félix Pérez Cardoso, me parece, y que el artista Juan Pipi hizo. No sé si conocen, si ubican lo que estoy hablando. Una escultura así de un arpa como si fuese un pájaro con las alas abiertas o entreabiertas. Es una mezcla, ¿no? Una cosa híbrida entre arpa y pájaro. No sé si ubican la obra. En la avenida Costanera. Bueno, o sea, poner un objeto escultórico como ese tuvo como consecuencia que mucha gente le gustó, pero que hubo también gente que no le gustó. Es donde nosotros tenemos que, como entendemos un poco más, estudiamos, nos formamos dentro de los cánones, la estética, la belleza, la forma, la proporción, analizamos cómo otros pueblos, otras culturas buscaban la perfección en la arquitectura o usaban la arquitectura para encontrar la perfección. Ahí es donde nosotros somos un poco más, tenemos el conocimiento que nos permite hacer un pensamiento complejo y crítico de lo que se ha instalado. Bueno, para reducir sobre gustos, no hay nada escrito, pero nosotros como arquitectos eh, tenemos un gran desafío de justamente orientar, indicar las cuestiones estéticas que son más adecuadas para un trabajo o un lugar o lo que sea. ¿Okay?
Bueno, me permití divagar un poco, disculpen. Pero era un poco para darle, entender el sentido de lo que estamos ahora mismo dando y ver un poco dónde encaja esto dentro de nuestra profesión. Bueno, dice acá Morín, este ya es Edgar Morín en una foto más actualizada, o dos fotos más actualizadas. Edgar Morín dice que el pensamiento complejo es una aventura, pero también un desafío. Él habla que tenemos que buscar que la educación cure la ceguera del conocimiento. O sea, conocer algo no nos hace, o sea, el conocimiento de algo, de cómo funciona o de cómo podemos utilizarlo o cómo podemos cocinarlo, etcétera, no nos hace superior a nadie. Por eso él habla de que la educación cure la ceguera del conocimiento. O sea, la educación es la manera por la cual nosotros entendemos el valor del conocimiento que tenemos y que nos permite la educación aplicar ese conocimiento no solamente a una cosa, sino que tal vez a varias otras situaciones o casos. También dice que debemos buscar que la educación garantice el conocimiento pertinente, o sea, cómo se aplica la pertinencia, la aplicación del conocimiento que tenemos. ¿En qué caso? También hay que enseñar la condición humana, la identidad terrenal, enfrentar las incertidumbres, enseñar la comprensión, o sea, es salir, comprender algo, eh, por ejemplo, nuestro lugar en la familia o en la sociedad o en el campo profesional, implica ir más allá de los límites de uno mismo, e implica también comprender y desarrollar la relación humana con los otros individuos dentro del rol que cumplamos. O sea, si yo soy jefe, me voy a relacionar de una manera con los empleados. Si yo soy un colega para otro, tengo otra manera de relacionar con el jefe y con mi colega. Si yo soy un hijo o si yo soy un padre, también tengo un rol dentro de la familia. Cada cual, cada cosa tiene su manera de relacionarse. O sea, cada persona tiene su manera de relacionarse con los demás según el rol que tenga. O sea, a eso se refiere la comprensión. Y la ética de género humano, o sea, la comprensión es comprenderse a uno mismo y comprender a los demás. Y el punto 7 dice, la ética del género humano, pues tiene que ver mucho con la moral, ¿no? O sea, la moral es producto de una sociedad, son como las reglas de las reglas aceptadas por la sociedad que permiten relacionarnos entre los miembros de esa sociedad según ciertas situaciones. La ética, sin embargo, tiene que ver un poco más con las actividades que uno realiza en función al oficio, la profesión, a su forma de ser con el colectivo social en el que se encuentra. Poco ético que yo le, no, bueno, no es poco ético, no es ético que yo le esté cobrando de más a mi cliente en una consulta o una reforma. Es amoral que yo le pegue a mi mamá. No es ético que yo les esté enseñando ahora mismo cualquier cosa o les regale notas o les aplace a todos. Tiene que ver lo ético, la relación, el vínculo que tengo con los demás desde mi lugar del ejercicio de una profesión u oficio o
otra cosa. O sea, la corrupción es algo antiético. Abusar de niños es algo amoral y es criminal también. ¿Entienden? O sea, son como pactos desarrollados por una sociedad en cuanto al comportamiento humano y al comportamiento profesional o el oficio, el ejercicio de un oficio. Y el comportamiento, puede ser un comportamiento inclusive ciudadano respecto a las leyes. O sea, la condición moral y la condición ética son el primer paso para definir posteriormente las leyes o las normas o las ordenanzas. Bien, vamos a ver acuerdos sociales. Por ejemplo, algo que se debate mucho es sobre, sobre el aborto, ¿no? Que es un debate que muchas veces se evade de un campo ético profesional a un legal, inclusive de derechos humanos, a un campo amoral también, ¿no? Moral, quiero decir. O sea, se pretende juzgar una situación desde unos ciertos parámetros o condiciones religiosas, por ejemplo, ¿verdad? O sea, se habla de que el aborto es pecado, ¿no? O la eutanasia. O sea, por ejemplo, nuestra religión, la católica, o sea, la del país, la mayoritaria, la religión católica, no permite el suicidio. O sea, es más, hasta hace unos años se decía que el que se suicidaba iba al limbo, ¿cómo se llamaba este lugar entre el cielo y la tierra? Que hace poco se determinó que ya no existe, el purgatorio. El purgatorio. La persona que se suicidaba dentro de la lógica moral de la religión católica indicaba que iba al purgatorio para después pasar al infierno. Porque se quitó la vida, porque Dios nos dio la vida y el único que nos puede quitar es Dios, no nosotros mismos. Ahora, la eutanasia ya viene por el lado, es una conversación, una discusión mucho más amplia desde el punto de vista ético, en el que ya se ponen a discutir otras situaciones, otras condiciones diferentes a lo moral. O sea, está en tratamiento ético. O sea, un médico puede decir, yo no, yo me preparé para salvar vidas, no para terminarlo. Entonces yo no me siento, además soy católico, no puedo matar a alguien. Sin embargo, la persona que está sufriendo la enfermedad y que quiere dar término a su vida, dice, a mí ya todo se ha acabado, ya no puedo vivir, no puedo soportar este dolor, ya he resuelto todos los temas de mi vida con mis familiares, me quiero ir. Y ahí va a haber un médico seguramente, o un equipo que va a decir, ok, o un Estado que permita al ciudadano X decidir sobre su vida. ¿Entiendes? Va un poco ahí en ese término. Como ejemplo de estos casos, para entender un poco ahí la delgada línea roja que separa lo ético y lo moral, pero que sin embargo tiene demasiada influencia en nuestras vidas personales, familiares, colectivas, ciudadanas, etc. Bueno, hay ahí dos frases de Real Morín. Me gusta más la de la derecha, que dice que el único conocimiento que vale es aquel que se nutre de incertidumbre. El único pensamiento que vive es aquel que se mantiene a la temperatura de su propia destrucción. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que nosotros tenemos que animarnos a ser críticos, tenemos que buscar la innovación, sabiendo que eso implica eh, la revisión de los conocimientos que ya se tienen como dados y fundamentados. Ya no se pueden discutir. Bueno, si vos querés innovación, tenés que ir más allá de los límites que te dan esos conocimientos definidos.
o revisarlos para poder dar un salto evolutivo hacia un nuevo pensamiento. De eso se trata la innovación. Eso es lo que nos dice Morinari. Después dice, comprender no implica, bueno, comprender no impide juzgar. Juzgar no impide comprender. Otro pensamiento, hay que seleccionar, focalizar en lo real, pero saber que focalizamos y seleccionamos. Atención con esto. Dice él, yo recorto lo que me interesa de una realidad y difumino el resto. Lo importante es saber permanentemente acordarse de que simplificamos por razones prácticas, heurísticas, y no para extraer la quinta esencia de la realidad. O sea, nosotros dentro de nuestra vida y del desarrollo de la misma, somos conscientes de que seleccionamos aquellos que nos interesan, que comprendemos y que nos permite avanzar en el camino que hemos elegido para nuestra vida. O sea, ejemplo, esta clase. En todo lo que está diciendo el profesor, yo he tomado algunas cosas que me van a servir para poder continuar mi formación arquitectónica. No puedo quedarme con todo. Es demasiado aburrido, o es demasiado denso, o es demasiado complejo. Entonces me quedo con estos tres conceptos y avanzo. Por ejemplo, ¿ok? Pregunten nomás si quieren. Bueno, ahora, el imaginario colectivo. ¿Qué quiere decir esto? El imaginario colectivo es el conjunto de deseos, valores y prácticas sociales que constituyen un dualismo entre la imaginación y la realidad. ¿Qué es un dualismo? Es una comparación entre dos cosas. Comparación de sus características, sus condiciones, sus valores, etc. En este caso es entre la imaginación y la realidad. Nosotros los arquitectos hacemos este ejercicio muchísimo. ¿Por qué? Porque tenemos la realidad frente a la que nos enfrentamos y utilizamos nuestra imaginación para proyectar un nuevo futuro, una nueva realidad. Esa habilidad nosotros los arquitectos la tenemos, sabemos utilizar y a veces nos lleva un poquito por el lado de la depresión, porque sabemos que las cosas pueden ser mejor a lo que se está construyendo hoy o lo que se está haciendo, lo que se ha decidido o resuelto hacer. Y a veces no podemos hacerlo, no somos lo suficientemente influyentes para modificar y cambiar. Entonces a veces nos conformamos con lo que se está haciendo y decimos, ok, pero lo importante es que se está haciendo. Las cosas, caso de ejemplo, el puente que se está construyendo en Asunción para llegar al otro lado del río en el Chaco. Decimos los urbanistas, ah, pucha, sí, se está haciendo el puente, pero eh, mejor sería que se invirtiera ese dinero en el transporte público o en infraestructura verde, etcétera, que va a mejorar la ciudad, la que hoy tenemos, que existe ya y que tiene demasiados problemas, ¿verdad? Asunción. Y después decimos, bueno, pero está bien, se construye por lo menos el puente y va a facilitar que pase eficientemente al otro lado del río. ¿Ok? Están ahí, ¿verdad? No se durmieron nada. No se aburrieron todavía. Ok, genial. Que no les veo, pues. Entonces no sé si están ahí haciendo algo o atendiendo. Bueno, el siguiente punto nos habla de que el imaginario colectivo nace de la necesidad de sentirse pertinente a la sociedad y encajar.
necesitamos ser aceptados por el colectivo, gente. Y eso lo sabemos en todos los niveles de nuestra vida. Por este motivo, las masas se crean un ideal al que quieren aspirar, determinado este dualismo entre la realidad que viven y el imaginario al cual aspiran. ¿Se entiende? Súper claro, esto lo comprendemos demasiado bien los arquitectos. Siguiente punto. La cultura de más. Ahora, la pregunta sería, ¿qué, ¿cómo se construye ese ideal que se quiere aspirar? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué se construye? ¿Cuál es el ideal del asunceno o del ciudadano de área metropolitana o del paraguayo? ¿Cuál es? ¿Cuál es el ideal eh, este, que nos encamina hacia la felicidad? Tener una casa, ser mejor profesional, ser un buen padre, una madre, ser un buen hijo, vacacionar todos los años en la playa. ¿Cuál es el ideal que queremos aspirar? Soporto 10, 11 y medio meses del año y me voy 15 días a la playa. Ese es el ideal de mi vida feliz. O quiero irme a vivir a la playa. ¿Qué es lo que aspira? ¿Qué es lo que la sociedad determina como algo exitoso? Tener un buen teléfono, que me permita difundir mis pequeños éxitos en las redes sociales, comprarme un automóvil o una camioneta, tener un departamento, tener una novia, un novio lindos, tener dinero. ¿Qué es el ideal? ¿Es tener o es ser? ¿Qué es lo que acepta y reconoce la sociedad? ¿Qué es lo que busca la gente? Y eso lo sabemos, o sea, ¿cuál es el ideal del profesional que se busca? ¿Cómo tiene que ser? ¿Se paga más la imagen o se paga más el conocimiento? Muy bien. El siguiente punto es, la cultura de masa se encarga de crear los símbolos, mitos e imágenes que pertenecen tanto a la vida práctica como la imaginaria. La cultura de masas se encarga de crear los símbolos, mitos e imágenes. A ver, un símbolo, mito e imagen ideal, o sea, de lo que se aspira. Está complicado, no se sabe. Bueno, te digo uno más. Esta cultura que se instaura es producto de un diálogo entre la industria cultural y el público. Para Morín, la cultura de masas no existe, dice, porque la industria cultural lo que crea es una cultura positiva y considera que la cultura de masas es una cultura para ser una propia cultura, para ser una propia cultura. Él está en contra de justamente preestablecer como ideales o símbolos de lo ideal, de lo exitoso, esos mitos o esas imágenes, ¿verdad? El self-made man, o sea, el hombre hecho a sí mismo, o sea, que él solo consiguió individualmente consiguió su éxito, es un mito que existe hoy, ¿verdad? El ser tu propio jefe. Ese es el mito que hoy está instalando. El ser yo individual, mi jefe mismo, logro mi éxito. O el símbolo, el estatus es a lo mejor la marca de un automóvil. O la imagen es la facha, tener un buen cuerpo, o ser lindo, o qué sé yo, ¿verdad? Pero Morín dice que no, que eso no es, no existe la cultura más. Porque él entiende que esos son fenómenos
que no son positivos, porque la industria cultural lo que crea es una cultura positiva. Y que la cultura de masa es una cultura para hacer, para mostrarse, para ser más que el otro en función a lo que tiene. Entonces, ¿qué dice Morín? O sea, con sus ideas, qué es lo que consiguió? Ayudó a crear la teoría culturológica con la finalidad de estudiar la cultura de masas para individualizar los aspectos antropológicos y las relaciones que se instauran entre el consumidor y el objeto de consumo. Bien. El hombre de por sí es un individuo, o sea, cada uno tiene su propia vida, pero también pero también es un ser social, o sea, el hombre solo no llega lejos, no puede, siempre necesita de otros seres humanos que le permitan alcanzar sus sueños, sus metas, sus ideales. O sea, no existe el hombre solo feliz. Siempre necesitamos de alguien para curarnos, para reírnos, para lo que sea. Si ustedes mágicamente en este mismo instante aparecen solos en una ciudad china en la cual no hay otro occidental, o hay pocos, ustedes se van a sentir realmente solos porque no van a ser capaces de comprender el lenguaje que existe ahí y que comunica lo que sucede en esa realidad. Y van a buscar sí o sí a alguien con quien compartan algún tipo de conocimiento para poder comunicarse. Eso va a ser lo primero que van a hacer, comunicarse con alguien para poder salvarse, saber dónde están o dónde queda el baño o dónde pueden ir a comer algo, ¿verdad? Esa extrapolación así mágica de las que es algo que sucede muy a menudo. O sea, nos insertamos a veces en lugares, en sociedades en la que de las cuales no somos parte y no sabemos, necesitamos del otro para poder este, comprender la realidad, poder manejar. Morir lo que dice es que la cultura de masa finalmente lo que nos hace es también nos somete, nos están indicando todo a través de las reglas, del capitalismo, que es como la corriente socioeconómica dominante del mundo hoy, nos indican qué tenemos que comprar para estar mejor, para ser felices, o para dormir mejor, o para comer más rico, qué sé yo. Todo el tiempo a través de la publicidad nos están invadiendo, ¿verdad? En el fin, compraste teléfono, miraste automóvil, comprátelo, endeudate, compraste casa, departamento, o tomate estas vacaciones, comprate esta ropa, comprate este champión, viví la experiencia de tal cosa. La final de la Copa del Mundo y que vamos a pasar. Todo el tiempo nos están ofreciendo cosas muy buenas realmente, o sea, cosas que a lo mejor no nos imaginábamos que podíamos alcanzar, pero que podemos conseguirlas y la palabra. La cultura de masa entonces nos mete dentro de la masa y nos lleva, nos empuja. Estamos en ese dualismo entonces entre ser individuos y entre ser arrastrados por una masa, por la cultura de masa.
Ok, seguimos entonces en la última lámina. Bueno, eso es el imaginario colectivo, la toma de conciencia. Entonces, nosotros hemos adquirido conocimientos sin precedentes en la historia de la humanidad sobre el mundo físico, el mundo biológico, el mundo psicológico y el mundo sociológico. O sea, más que cualquier otro ser humano anterior a nuestra realidad, a nuestro presente, nosotros tenemos la capacidad de formar y comprender más y entender, aprender muchas más cosas en estos mundos que nos describe Morín. La ciencia ha hecho reinar cada vez más a los métodos de verificación empírica y lógica. Y sin embargo, dice Morín, el error, la ignorancia, la ceguera progresan por todas partes al mismo tiempo que nuestro conocimiento. Todo se pone en duda. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene el mismo, a través de las redes sociales, o sea, Internet lo que ha logrado es que todo el mundo tenga su atril desde el cual hablar y difundir, ¿verdad? O sea, eh, un científico tiene el mismo espacio que un tipo que niega o sea, la vacuna contra el COVID, que quiere tomar ivermectina, lo que sea. Entonces, es como que se ponen los dos discursos al mismo nivel y no es cierto, es falso. O sea, por más que se ha adquirido, se ha formado, se ha construido todos estos conocimientos en lo físico, biológico, psicológico y sociológico, el mundo de hoy nos permite colocar al mismo nivel todo ese conocimiento obtenido en la ciencia en un nivel que lo que diga un tipo que acaba de leer en un grupo de WhatsApp o ha visto en un video de YouTube. El problema es que hay gente que está dispuesta a creer en la conspiración o a creer en la mentira. Y eso muchas veces es un paso que nos puede afectar, un paso hacia atrás que nos puede afectar mucho. Eso pasó con la gente que no quería vacunarse y que después terminaba muriéndose en la época de la pandemia. Entonces, dice Morín, es necesario tomar la conciencia radicalmente. Uno, la causa profunda del error no está en el error de hecho, que es una falsa percepción, ni en el error lógico, en coherencia, sino en el modo de organización de nuestros saberes, en sistemas de ideas, teorías, ideologías. ¿Ah? O sea, detrás de cada discurso siempre hay una teoría o una ideología. Está el que se basa en la ciencia y está el que se basa en la desconfianza, en el absurdo, en la conspiración. Donde rasguña un poquito y te das cuenta que no tiene mucha profundidad, mucha complejidad de ese pensamiento. Está más bien basado en ideas mentiras. Luego dice, hay una nueva ceguera ligada al desarrollo de la ciencia. Hay una nueva ceguera ligada al uso degradado de la razón. Las amenazas más graves que enfrenta la humanidad están ligadas al progreso ciego e incontrolado del conocimiento. Armas termonucleares, manipulaciones de todo orden, desarrollo, etc. O sea, ni siquiera la ciencia nos puede salvar de nosotros mismos. Porque nuestra obstinación, nuestra negación a la realidad o a las consecuencias de nuestras acciones hacen que todo esto, que el progreso ciego, dice acá, pero es como el consumo extraordinario y necesario de recursos naturales, por ejemplo, que tenemos la técnica determinada, definida por la ciencia, que nos llega a unas situaciones extremas, radicales, ¿verdad? O sea,
destruimos nuestros bosques sin control y diciendo que se va a plantar algo como soja o algo así, que nos va a generar otra vez riqueza, en vez del bosque, dinero. Bueno, por un lado, si eso tiene un control y una medida de acción, o sea, se establecen bien las reglas de cómo tiene que ser ese uso del territorio y se cumple y se respeta, va a funcionar. Pero si lo que se tiene como paradigma es que hay que sacar todo para dar espacio a la soja o a cualquier otra planta que se va a crecer y se venda bien, este, lo que se está haciendo es cambiar y alterar nuestro medio ambiente. O sea, ni toda la riqueza que se vaya a conseguir va a poder sostener la transformación del cambio o la transformación del clima que estamos viviendo hoy, que es sintiendo, de calor extremo, ¿verdad? Y no es algo que se cierra en Paraguay, es algo que afecta toda la región, o sea, es cómo se da el territorio, el suelo en Brasil, en Argentina, en Bolivia, en Uruguay, ¿no? Cómo se altera el clima, se altera la naturaleza y se altera el clima. Bueno, entonces finalmente lo que dice Morín es que la comprensión no es excusa ni acusa. Ella nos pide evitar la condena perentoria y remediarlo, como si uno mismo no hubiera conocido nunca la flaqueza ni hubiera cometido el error. Si sabemos comprender antes de condenar, estaremos en la vía de la humanización de las relaciones humanas. Finalmente lo que él dice es, no destruyamos ideas o a las personas a partir de preconceptos o prejuicios. No condenemos, hagamos la crítica reflexiva, veamos qué es lo que ha ocurrido, pero no censuremos, no liquidemos, no matemos, no condenemos antes de comprender lo que el otro tiene que decir, o lo que está pensando, o lo que está haciendo. ¿Ok? Bien, eso es un poco lo que hoy quería comentarle, gente. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? A ver, acá me escribió algo, parece. Sí. En el chat. eh, Aquí estoy, dice bueno, está bien. Está bien. Bueno, no sé si hay alguien más. No, están los cuatro. Ahí está. Raúl, ¿cómo te va? ¿No rendiste vos, Raúl? No llegué, no ¿Qué te llegué. pasó? ¿No llegaste? No, no Qué llegué. pena. Pero para este corte sí me activo con todo. ¿Eh? ¿Cómo? Para este corte sí me activo con todo. Ah, bueno, bueno, bueno. Está bien. No te lesionado. No te queda lo otra. Ya tenés tarjeta amarilla. La próxima ya es tarjeta roja. En el sentido de que no puedes más perder ningún parcial. Lo sé, lo sé, lo sé. Tarde será. Genial. Bueno, si no hay más nada, ningún comentario o algo que quieran decir o, o preguntar, no sé. Vamos a dejar acá la clase. No obstante, si me permiten, para que entiendan nomás un poco la sucesión de las clases. Hoy leímos a Morín, que yo sé que es así un tema muy árido, así muy, este, no hay fotos, no hay imágenes, ¿verdad? Es todo muy escrito. Lo que vamos a ver en la siguiente clase es este libro, que es La Estética y la Arquitectura, de este autor Neil Leach, que es un arquitecto y también filósofo formado en Harvard y eso. Y
él nos cuenta un poco, nos hace una introducción a cómo o por qué el mundo de hoy tiene esta estética, por qué es como es en términos de la belleza, de aquello que aceptamos como bello, ¿de dónde viene? O sea, tiene que ver mucho con cuestiones que a nosotros ya nos parecen, o sea, parecen como medio, no tiene relación, absurdo, ¿verdad? Como Disneylandia y eso. Pero vamos a ir viendo a medida que avanzamos. Tiene mucho que ver también con, ojo, gente, el poder político también ha utilizado esta estrategia de, de censurar y de definir qué es lindo y qué no, ¿verdad? O sea, qué determina la belleza o qué determina lo aceptado por la, eh, impuesto por la sociedad. Y vamos a hablar un poco del nazismo y la Segunda Guerra Mundial y cosas por el estilo. También con el comunismo, el capitalismo, etcétera. O sea, es una primera parte, la siguiente clase de este, una conversación sobre este libro muy interesante, que les voy a subir también ya apenas pueda, ¿verdad? Esta voy a tratar de hacer un poquito más de imágenes para que no sea tan aburrida. Bueno, a nosotros nos gusta luego ver imágenes para las clases. Si vemos así otra vez todo algo escrito, no nos aburre mucho. Pero esto yo lo pensé, era como una ayuda a memoria, ¿no? Y lo desarrollaba en clase y lo iba dibujando en el pizarrón. No, no tiene mucha imagen. Bueno, eso, gente. Rindieron bastante bien. Yo no sé si ya accedieron a sus notas, pero, pero les fue bastante bien, ¿no? Estamos. ¿Sí? Bueno, nos vemos entonces, gente. Un gustazo verle otra vez o escucharle. Profe, nos vemos con Bueno, paz. nos vemos. Hasta luego, Gracias, gente. profe.